Bienvenidos una vez más a este canal que tanto adoramos y que es nuestra ventana al mundo del espectáculo. Qué gusto inmenso tenerlos por aquí. Soy su amigo /diagonal, su cómplice, su informante de confianza, y estoy súper emocionada de estar con ustedes hoy, porque tenemos un tema simplemente explosivo. Un volcán de emociones. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos con todo el corazón en el universo mágico y fascinante de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hande y Kerem. La pareja que nos robó el aliento, nos hizo suspirar y nos conquistó el corazón en Love is in the Air, la serie que nos unió y que, bueno, todos, absolutamente todos, anhelamos que su amor trascienda la ficción y vuelva a florecer en la realidad. Y lo que les traigo hoy, mis queridos seguidores, es exclusivo. Una inmersión sin precedentes. Recuerdos inéditos. Un vistazo íntimo, profundo y revelador a lo que podría haber sido, a lo que fue y a lo que quizás vuelva a ser. Vamos a desenterrar el pasado, a revivir esos momentos que nos hicieron suspirar, reír a carcajadas, llorar de emoción y soñar con el amor de Eda y Serkan, pero también con el amor, la conexión y la magia que emanaban Hande y Kerem, esa pareja que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Así que sin más preámbulos, abróchense los cinturones, preparen los pañuelos y abran sus corazones, porque nos vamos a sumergir en este viaje de recuerdos, especulaciones, análisis detallados, testimonios conmovedores y esperanza. ¿Listos? Yo con toda mi energía, lo estoy. Y antes de que empecemos a desentrañar esta apasionante historia, un pequeño recordatorio para aquellos que son nuevos en este canal, para aquellos que recién se unen a esta comunidad, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes jugosos, análisis exhaustivos, entrevistas exclusivas y contenido de primer nivel sobre sus artistas favoritos. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Vamos, que esto se pone más y más bueno. Empecemos por el principio, por ese punto de partida que nos unió a todos. ¿Recuerdan cómo se conocieron Hande y Kerem? Por supuesto. Love is in the Air. La serie que nos enganchó desde el primer episodio. El set de grabación, lleno de energía creativa, de largas jornadas de trabajo, de risas compartidas, de momentos inolvidables, y sobre todo, la química innegable, ese magnetismo que traspasaba la pantalla, que nos conectaba con Eda y Serkan, pero que también nos hacía sentir la conexión, la complicidad y el cariño genuino entre Hande y Kerem. Fue algo que desde el primer momento traspasó la pantalla. La chispa, la conexión, la complicidad. Eran evidentes. Y no solo para nosotros los fans, que somos como detectives emocionales, siempre al acecho de cada gesto, cada mirada, cada sonrisa, sino también para sus compañeros de trabajo, para el talentoso equipo de producción, para los maquilladores, los vestuaristas, los directores, todos, absolutamente todos, notaban algo especial, algo mágico en la relación de Hande y Kerem. Y aquí es donde entran los recuerdos inéditos, las revelaciones, las primicias que les tengo preparadas. Hemos recopilado información valiosa, fotos nunca antes vistas, testimonios de fuentes confiables, que nos dan una perspectiva diferente, más íntima y reveladora de esa época dorada. Imaginen el set de grabación, las luces brillantes, las cámaras en movimiento, el equipo trabajando con entusiasmo, Hande y Kerem, interpretando a Eda y Serkan, creando magia frente a nuestros ojos, pero ¿qué pasaba fuera de las cámaras? ¿Qué secretos se escondían detrás de los sets, entre toma y toma? Hemos descubierto, por ejemplo, que solían compartir almuerzos en el set, alejados del bullicio, buscando un espacio de intimidad. No era solo una comida rápida, un sándwich al paso, sino que se quedaban hablando, riendo, contándose cosas. Cosas de pareja. Se notaba la confianza, el cariño, la complicidad que ya se empezaba a gestar. También hemos sabido que a menudo, después de largas jornadas de grabación, cuando el resto del equipo ya se había ido, se quedaban un rato más en el set, conversando, practicando diálogos, debatiendo sobre la historia, buscando la perfección, o simplemente disfrutando de la compañía del otro. Disfrutando del silencio, de la tranquilidad, de la cercanía. Se dice incluso que la química era tan palpable, tan fuerte, que a veces, los guionistas, observando la dinámica entre ellos, modificaban escenas, agregaban diálogos, creaban momentos especiales basándose en cómo ellos dos interactuaban fuera de cámara. Increíble, ¿verdad? Esa es la magia del amor, la magia de la conexión.
Tenemos acceso a fotos nunca antes vistas, tomadas por miembros del equipo, fotos que nos hacen sentir privilegiados, que nos permiten espiar en su intimidad. Fotos donde se les ve abrazados, compartiendo miradas cómplices, jugando, bromeando, riendo a carcajadas. Parecen verdaderamente enamorados. En algunas de ellas se aprecia una ternura que honestamente solo se ve entre personas que se quieren de verdad, entre almas gemelas, entre dos personas que se complementan y se entienden sin necesidad de palabras. Imaginen esos momentos de complicidad, esas risas compartidas, esos susurros al oído. Es como si el amor de Eda y Serkan se hubiese fusionado, potenciado y materializado con el amor de Hande y Kerem. Además, hemos tenido acceso a algunos diarios de producción que revelan detalles interesantes, pequeños secretos que nos acercan aún más a su relación. Se dice que Kerem era muy protector con Hande, siempre atento a ella, a su bienestar, a sus necesidades. Se preocupaba por su estado de ánimo, por si estaba cansada, por si necesitaba algo, por si estaba cómoda. Un verdadero caballero. Un hombre atento y cariñoso. Un verdadero Serkan. Y Hande por su parte siempre parecía estar feliz, radiante, llena de energía cuando estaba cerca de Kerem. Su sonrisa era más brillante, sus ojos brillaban con una luz especial, su alegría era contagiosa. Eran inseparables. Un dúo perfecto, una pareja que encajaba a la perfección. Recordemos por ejemplo la famosa fiesta de cumpleaños de Hande, esa celebración que quedó grabada en la memoria de todos los fans. Las fotos y los vídeos que circularon en ese momento mostraban una cercanía innegable, una conexión que iba más allá de lo profesional. Bailando juntos, sonriéndose, mirándose a los ojos con una intensidad que traspasaba la pantalla. Parecían estar en su propio mundo, ajenos al bullicio, a la multitud, a las cámaras. Y las palabras de Kerem, en sus discursos y entrevistas posteriores, siempre eran llenas de cariño, admiración, respeto y afecto hacia Hande. Era evidente que sentía algo muy fuerte por ella. Un sentimiento profundo, un amor que no se podía ocultar. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo es que el cuento de hadas, el amor de ensueño, la magia que irradiaban, se desvaneció? ¿Por qué, después de tanta felicidad, de tanta conexión, de tanta química, terminaron? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que nos atormenta y nos impulsa a buscar respuestas. Los rumores fueron muchos, las especulaciones, infinitas. La prensa rosa, los medios de comunicación, los fans, todos intentaron descifrar el enigma. Pero la verdad, la única verdad, es que solo ellos saben lo que realmente ocurrió, lo que pasó entre ellos, lo que los llevó a tomar caminos separados. Algunos dicen que la presión mediática fue demasiada. La fama repentina, los fans enloquecidos, los paparazzi al acecho, los compromisos laborales, las agendas apretadas, los constantes viajes. Todo se les vino encima, como un torbellino. Otros, con un tono más pragmático, sostienen que simplemente las agendas y los compromisos laborales, las obligaciones profesionales, los separaron, los alejaron, impidiéndoles mantener la llama encendida. Lo cierto es que de un día para otro, la noticia de su ruptura, anunciada de manera discreta, nos rompió el corazón a todos, a los que creíamos en el amor, a los que soñábamos con un final feliz para Eda y Serkan y a los que apostábamos por una relación duradera entre Hande y Kerem. Pero, ¿y si solo fuera un paréntesis? ¿Y si esa historia de amor que parecía tan fuerte, tan sólida, tan verdadera, aún sigue viva en sus corazones, latente, esperando el momento oportuno para volver a florecer? ¿Y si, como en las mejores historias de amor, el destino, la vida, los vuelve a cruzar, los vuelve a unir, les da una segunda oportunidad? Aquí es donde entra la esperanza, la ilusión, el anhelo, el volverá el amor, el ojalá que sí. ¿Y por qué no creerlo? Después de todo, el amor es un sentimiento misterioso, impredecible, incontrolable. A veces las personas se separan, toman caminos diferentes, recorren senderos divergentes, pero el destino, o el amor, esos hilos invisibles que nos conectan a todos, los vuelve a unir, les da una segunda oportunidad, les ofrece la posibilidad de reencontrarse, de retomar la historia donde la dejaron, de escribir un nuevo capítulo juntos. Y aquí es donde entran en juego las señales, los indicios, las pistas, esos pequeños detalles que nos dan esperanza, que nos alimentan, que nos permiten soñar. Lo que podríamos llamar el análisis de la mirada, el estudio de la sonrisa, el desciframiento del lenguaje corporal. En las últimas apariciones públicas de Hande y Kerem,
hemos notado ciertos detalles, ciertas sutilezas, que nos hacen pensar, que nos despiertan la curiosidad, que nos invitan a la especulación. Miradas. ¿Cómo se miran cuando coinciden en eventos? ¿Hay algún gesto de cariño, de complicidad, aunque sea sutil, casi imperceptible? Hemos analizado minuciosamente fotos y vídeos de sus recientes encuentros, de sus apariciones en eventos y alfombras rojas, de entrevistas casuales y hemos encontrado ciertos detalles interesantes que nos dan que pensar. Por ejemplo, en un evento reciente coincidieron y, aunque mantuvieron una distancia prudencial, una distancia respetuosa, sus miradas se cruzaron varias veces. Miradas rápidas, furtivas, pero cargadas de significado. ¿Fue casualidad? ¿O hubo algo más, algo que escapa a nuestra percepción, pero que es evidente para ellos? También en entrevistas recientes, aunque evitando entrar en detalles sobre su relación, ambos han hablado de su pasado en común, de su experiencia compartida, de una manera muy respetuosa, con palabras de cariño, admiración y respeto hacia el otro. Nunca se han referido al otro con rencor, ni con resentimiento, ni con palabras negativas. Todo lo contrario. Han destacado su profesionalismo, su talento, su calidad humana, su capacidad para crecer juntos. Además, hemos notado que en redes sociales a menudo likean las publicaciones del otro. Un pequeño detalle que para algunos podría significar mucho, que podría ser una señal de que la conexión no se ha roto, que la admiración persiste, que el cariño aún está presente. Y los fans, los fans. Siempre al acecho, siempre atentos, siempre buscando señales. Han analizado cada foto, cada vídeo, cada publicación, cada me gusta, cada comentario. No se les escapa nada. Han creado comunidades, han debatido, han especulado, han soñado. Y en las redes sociales, la esperanza de verlos juntos de nuevo, de que el amor triunfe, de que la magia vuelva a florecer, es enorme, inmensa, infinita. Y ahora hablemos de los proyectos futuros, de lo que les depara el destino. ¿Qué están haciendo Ande y Kerem? ¿Podrían coincidir en algún proyecto laboral? ¿Se volverán a cruzar sus caminos, esta vez en el ámbito profesional? Esa es la pregunta del millón, la pregunta que nos mantiene expectantes, la pregunta que nos llena de emoción. Ande está trabajando en nuevos proyectos, explorando nuevos horizontes, expandiendo su talento y su creatividad. Cada vez más exitosa. Su carrera está en ascenso, su talento es innegable. Kerem también está enfocado en su carrera, trabajando en nuevos proyectos que prometen mucho, que demuestran su versatilidad, su profesionalismo y su compromiso con el arte. Y sí, el destino, caprichoso como es, los cruza de nuevo en un set de grabación. ¿Y si vuelven a interpretar una pareja en una nueva serie, en una nueva película, en un nuevo proyecto que los reúna? Eso sería un sueño hecho realidad para todos nosotros. Imaginemos la noticia, Ande y Kerem juntos de nuevo. Las redes sociales explotarían, colapsarían. Los fans enloquecerían, celebrarían con júbilo. Sería un éxito asegurado, un fenómeno de masas. Y por supuesto, las expectativas serían enormes, inmensas, mayores que nunca. Esperaríamos un guión impecable, una historia cautivadora, una química desbordante, una actuación magistral. Y por supuesto, soñaríamos con que el amor que los unió en la ficción se materialice en la realidad. Y por último, pero no menos importante, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales, algunas palabras desde el corazón. Como fan, como persona que cree en el amor verdadero, en la esperanza, en los finales felices, en la posibilidad de que los sueños se hagan realidad. Me gustaría con todo mi ser que Ande y Kerem sean felices. Que encuentren la felicidad, el amor, la paz y la plenitud en sus vidas. Y si su felicidad, si su destino implica estar juntos, pues, bienvenida sea esa felicidad. Bienvenido sea ese amor. El tiempo dirá qué pasará, qué le depara el destino a esta pareja que nos ha hecho soñar. El futuro es incierto, impredecible, un misterio. Pero mientras tanto podemos soñar, podemos ilusionarnos, podemos recordar esos momentos mágicos que nos regalaron, esos momentos que nos unieron, que nos emocionaron, que nos hicieron creer en el poder del amor. Y podemos seguir creyendo en el amor. Porque el amor, como dice el dicho, a veces vuelve. A veces regresa para quedarse. Y ahora, mis queridos seguidores, vamos a recapitular, a resumir esta apasionante historia. En este vídeo hemos explorado los recuerdos inéditos de Ande y Kerem,
nos hemos adentrado en los secretos del set de Love is in the Air, hemos analizado las señales, las pistas, los indicios, y hemos dejado volar nuestra imaginación sobre el futuro. Hemos revivido esos momentos de complicidad, de risas, de miradas cómplices, de gestos de cariño, y hemos soñado con la posibilidad de que el amor, ese amor que nos hizo vibrar y soñar, vuelva a florecer, vuelva a brillar, vuelva a inundar nuestros corazones de alegría. Hemos hablado de la química innegable, de las fotos y testimonios que nos dan una perspectiva diferente, de las miradas en eventos recientes y de la esperanza de verlos juntos de nuevo, construyendo un nuevo capítulo en su historia. Y sobre todo hemos recordado que el amor, a veces, nos sorprende, nos da segundas oportunidades, nos regala finales felices. Y ahora, quiero saber su opinión, sus sentimientos, sus expectativas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos, que el amor triunfará? ¿Cuáles son sus recuerdos favoritos de Eda y Serkan? ¿Qué escenas les hicieron suspirar, reír, llorar? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Quiero leerlos todos, quiero compartir sus teorías, sus esperanzas, sus deseos, sus anhelos. Hablemos de Andy y Kerem, de su amor, de su magia, de su posible reencuentro. Este canal es de todos ustedes. Este espacio es para que compartamos nuestras emociones, nuestras ilusiones y nuestro amor por el espectáculo. Y por favor, si les gustó este vídeo, si disfrutaron de esta inmersión en el mundo de Andy y Kerem, no se olviden de darle un like. Es muy importante para nosotros, para que el algoritmo de YouTube sepa que este contenido es relevante y se lo muestre a más fans. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los fans de Andy y Kerem, con todos los que aman las historias de amor, con todos los que creen en la magia. Que todos conozcan esta exclusiva, esta inmersión profunda. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Tenemos mucho más contenido sobre Andy y Kerem, el mundo del entretenimiento, los chismes jugosos, las primicias y los análisis más detallados. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo incondicional, por su cariño, por su tiempo, por su lealtad. Es un placer, un privilegio y un honor compartir con ustedes esta pasión que nos une. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes, más análisis y más emociones. Hasta la próxima. Chao, chao. Y que el amor siga brillando, siga inspirando, siga transformando nuestras vidas. Y que la esperanza nunca, nunca se apague.